Hoy os traigo un crimen sin resolver en España, el brutal asesinato de la familia Barrio. El 7 de junio de 2004, el matrimonio y el hijo menor de la familia Barrios dos Ramos eran brutalmente asesinados en su domicilio, en Burgos. El crimen sigue sin estar resuelto 18 años después. Nadie ha cumplido condena por lo sucedido. Rodrigo Barrio, Julia dos Ramos y su mujer Julia dos Ramos de 47 vivían en un piso en Burgos. Tenían dos hijos, Álvaro de 12 años y Rodrigo de 16, pero solo el menor vivía con ellos, ya que Rodrigo estaba internado en Aranda del Duero. Normalmente pasaba los fines de semana y los periodos vacacionales en la casa familiar, pero ese verano el padre había decidido que siguiera internado. No obstante, el fin de semana del 5 de junio, Rodrigo regresó a su domicilio y estuvo con Salvador, Julia y su hermano Álvaro paseando y haciendo planes por Burgos. Cuando se marchó, la familia sería víctima de un brutal asesinato. La noche del 7 de junio, domingo, el matrimonio y Álvaro se fueron a dormir pronto. Entrada la madrugada, alguien accedió al edificio, subió hasta el ático en que vivía la familia, abrió la puerta y mató a las 3 personas que se encontraban en el domicilio. Cuando los familiares del matrimonio al día siguiente no pudieron contactar con ellos, pues se extrañaron y decidieron acercarse a su casa a ver si le había pasado algo. Fue entonces cuando se encontraron con la sangrienta escena. Salvador yacía en la cocina, cubierto de sangre. Le habían asestado hasta 50 puñaladas. Julia estaba en la cama, con 17 cortes alrededor de todo su cuerpo. El hijo de 12 años se encontraba en medio del pasillo, con hasta 32 navajazos. Todos ellos presentaban un corte profundo en el cuello. Quien los había atacado quería asegurarse de que los mataba antes de abandonar la vivienda. Hay mucha sangre, vengan, no sé qué ha pasado. Esas fueron las palabras que registraron los agentes del 091 antes de acudir al lugar del crimen. En todas las pistas que buscaron, solo encontraron la huella de una zapatilla deportiva de la marca Dunlop, del número 42. Por lo demás, no había restos de ADN por ninguna parte, y la cerradura no estaba forzada. Eso hizo pensar a los investigadores que o bien el asesino era un conocido de la familia al que estos le abrieron la puerta, o tenían las llaves del domicilio. Tampoco habían robado nada y por eso se creyó que el móvil del asesinato era la venganza. Salvador era empresario agrícola, se dedicaba al cultivo de cereal y girasol y había amasado una pequeña fortuna. También era alcalde de una pequeña localidad burgalesa que se llama la Parte de Bureba. No vivía allí, pero iba y venía desde Burgos. Unos días antes de que lo mataran, comenzó a realizar gestiones para adquirir una máquina para su producción, tasada en 120.000 euros. En el pueblo no quedó constancia de que tuviera ningún enemigo. Las primeras hipótesis, las primeras sospechas se depositaron de forma casi unánime sobre Rodrigo, el hijo mayor. Así comenzó la conocida como Operación Caín, denominada así por la policía, ya que la principal hipótesis de los agentes era que el joven había orquestado el crimen bajo un trastorno de príncipe destronado. Este fue quien heredó toda la fortuna de su familia, casi 1 millón de euros, y ya se le conocía por ser un muchacho conflictivo. En un primer momento, y puesto que era menor cuando tuvo lugar la tragedia, Rodrigo se fue a vivir con sus tías maternas, pero luego serían ellas mismas quienes acabarían acusándolo del asesinato. En el año 2007, cuando éste ya había cumplido la mayoría de edad, los investigadores terminarían por detenerle como principal sospechoso del asesinato de sus padres y su hermano. La segunda fue un anillo de su madre, del que no dio constancia tras el crimen y que Julia llevó en el cuello hasta el momento que fue asesinada. Por último, la policía localizó unos dibujos en el que aparecían varias personas aguillotinadas.
Sin embargo, ninguna de las pruebas fueron consideradas suficientes por el juez para el procesamiento judicial. Tras su detención, pasó apenas una hora en el centro de menores, ya que tenía casi 20 años en ese momento, cuando sucedió el crimen en 2004. Apenas aún contaba con 16. Los fiscales y la jueza tacharon las investigaciones de la policía de meras hipótesis y conjeturas. Son un castillo de supuestos indicios, levantando con cimientos de barro. Subrayan y califican el auto como elaborado como una necesidad ciega de buscar respuestas. Siguió imputado en el caso hasta el 2010. Después de aquello, Rodrigo denunciaría a su familia materna por amenazas contra él, ya que estaban seguros de que era el autor de los hechos. Giro de 180 grados. La investigación por la muerte de los Barrios se quedó en punto muerto hasta el 25 de agosto de 2011, cuando Ángel Ruiz, un vecino de la parte de Bureba de 52 años, atropelló con su coche a Rosalía Martínez, una anciana que había discutido con él porque le había pisado sus girasoles con su tractor. Este homicidio llevó a la Guardia Civil al registro de la casa del Angelillo, como se le conocía en la zona, y allí encontraron algo que lo relacionaría directamente con la familia Barrios. Ángel tenía la llave del despacho de El Salvador. Al parecer, una de sus costumbres era robar llaves de otras personas y guardarlas en un gran cajón de su casa. Los investigadores también descubrieron que Ángel había contratado a un sicario búlgaro unos años antes para cometer un asesinato en Bilbao, que nunca llegó a producirse. Pero el hallazgo más sorprendente fue descubrir que Ángel Ruiz había sido el autor de unas pintadas que aparecieron en el panteón familiar de los Barrios en el día del entierro. En él aparecían pintarrajeadas frases como «te lo mereces, cabrón» o «hijo de puta». Además, el funeral tuvo que ser interrumpido durante varios minutos porque alguien estaba acelerando a propósito el tractor para molestar con el ruido. Esa persona también resultó ser Angelillo. Según su propia versión, al ser detenido en 2004, hizo la pintada a consecuencia de una disputa por la construcción del Panteón de los Barrios, para lo que tuvo que cortarle la rama de un árbol que el padre de Ángel había plantado. Ángel Martín fue condenado a 18 años de prisión por atropellar y matar a Rosalía, pero no se encontraron pruebas suficientes para incriminarlo por el asesinato de los Barrios. La investigación se encuentra bajo secreto de sumario desde 2017, a la espera de que el delito prescriba si no se encuentra el autor o autores del crimen. Gracias por escucharme y suscribiros al canal para más historias.